Perfecto. Entonces, continuemos con el estudio, pues, del capítulo 4 de Josué y nos habíamos quedado por el versículo 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece si leemos igual todo el capítulo 4, ya, como para acordarnos de agarrar un poquito de contexto, ¿sí? Entonces, dice el 4. Cuando todo el gentil o toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomen de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, perdón, 12 piedras, las cuales pasaréis con ustedes y las levantarán en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasen delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes y cuando entre ustedes y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, le responderán que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se cortaron y estas piedras servirán de memorial a los hijos de Israel. Adolam, dice ahí, ¿no? Para siempre o por tiempo indefinido, por tiempo oculto. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había mandado a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las posaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor y los sacerdotes delante del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego el Señor habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, suban del Jordán. Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el Arabá, dice ahí, o sea, en un lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del mes primero. Fíjense ustedes, aquí ya nos da la fecha. ¿No? En el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Entre paréntesis, más vale decir Gilgal antes que Gilgal, dado que es el nombre en hebreo, es con Gimel, y la Gimel en hebreo que equivaldría a nuestra G, siempre suena como R, a diferencia de acá que con la E o la I suena como J. Entonces es mejor decir Gilgal. ¿Ya? Y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y digan, ¿qué significan estas piedras? Declararán a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano del Señor, porque es esforzada, y dice Hazak, para que teman al Señor vuestro Dios todos los días. Muy bien. Entonces, esto es la continuación y es la conclusión de lo que veíamos la semana pasada, ¿sí? Les voy a compartir el mapa nada más para que lo tengamos ahí en mente, ¿sí? Ahí ustedes pueden verlo, podemos ver si no estoy mal. Ahora sí lo podemos ver. Entonces, si ustedes se fijan, ellos estaban acampando aquí en Sittim o Shittim, las acacias, ¿se acuerdan ustedes? Ya que era si ustedes se acuerdan, era una forma muy pedagógica, muy simbólica de decir lo que han acabado de pasar por el desierto y ahora comienzan a pasar para las acacias, ¿cierto? Por un lugar ya con vegetación, pues, ¿sí? Llegan a la orilla del río y pasa esta maravilla de que el Señor le anuncia a Josué que mande adelante el arca,
¿no es cierto? Y que el arca, en virtud del arca, va a detenerse el cauce del río y pasa, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, fíjense ustedes, y después pasan, ¿no es cierto? Ahí en el cruce del río se detienen, digamos, pasa un tiempo hasta que cruce toda la gente, ¿de acuerdo? Ahí ponen el memorial este de las piedras dentro del río y llevan 12 piedras cargando a hombros seguramente hasta Gilgal, el lugar que ustedes ven aquí, ¿ya? Que está junto o cerca de Jericó. ¿Sí? Y si ustedes ven aquí esta línea morada o un poco lila, de pronto no se ve muy bien, pero esta es precisamente la línea que sigue la ruta de la conquista. Fíjense ustedes, de Sittim a Gilgal, después conquista Jericó, después van a Ai y después van a todas las demás. ¿Sí? Que ya lo vamos a seguir leyendo. Entonces, ahora bien, aquí hay una cosa, digamos, y es algo interesante. Todo este capítulo, digamos, toda esta historia que concluye, de hecho, con el capítulo 5 al 12, ya ustedes lo verán en el título de pronto que tiene su Biblia respecto al capítulo 5 que pondrán la circuncisión de los hijos de Israel o Josué circuncida al pueblo, algo por el estilo, se darán cuenta que eso precisamente concluye con la celebración de Pascua, con la circuncisión de los hijos de Israel y con la celebración de Pesaj, ¿no es cierto? Y aquí nosotros nos dimos cuenta o nos damos cuenta de una cosa, para que vean ustedes. Esta primera, esta primera sección, ¿ya? Esta primera sección se constituye o forma una especie de paralelo, ¿ya? De un paralelo medio interesante por lo siguiente, ¿ya? Vamos poniendo en orden las cosas, ¿ya? Vamos poniendo en orden las cosas. Aquí, solo acordándonos de la historia, de lo que pasa. Al final, digamos, o cómo comenzó la historia del Éxodo, cuál es el hecho que marca el inicio del Éxodo como tal. ¿Quién se acuerda? La muerte de los primogénitos. Ujú. Y aunado a eso, La salida del pueblo de Egipto. exacto, pero ¿qué estaban haciendo antes y mientras morían los primogénitos? Celebrando Pesaj. Exacto, muy bien. Pesaj, ¿no es cierto? Segundo, después de que nos dice que celebre Pesaj o a la par, ¿qué nos dice en Éxodo 12? ¿O qué nos recuerda? ¿Qué mandamiento nos recuerda? Que tiene que ver precisamente con el tema de Pesaj y que tiene que ver más que nada con los varones. ¿Cuál es? Que coman la Pesaj las personas que están circuncidadas, los incircuncisos no comerán. Así es, de la circuncisión. Y después, a lo mejor voy a poner con letras, ¿no? A ver. Y después de eso que viene, ya salen, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿Qué cosas comerán? Matzá. ok, eso está en Pesaj, ¿no es cierto? Básicamente, Pesaj, todo, ok. Y de ahí, ¿qué evento, qué suceso importante nos cuenta la Biblia? ¿Se terminó el maná? Antes del maná. La La, salida. la consagración de los primogénitos. Ok, ¿y qué más? Después de todo eso ya salen, Pesaj, circuncisión de más. ¿Qué más? El cruce del mar, ya lo dijo, ya lo cruce de Anita. Cruce del Mar Rojo, o del mar de los juncos, vamos a decir, de los papiros, ¿no es cierto? Y después de eso, ¿qué viene? Un gran periodo del desierto, ¿no es cierto? En términos generales, con la entrega de la ley y todo lo que es. Ahora, fíjense ustedes, ya se acabó el tema del desierto, ¿no es cierto? ¿Y qué hay ahora en el Josué? ¿Qué nos cuenta primero? El cruce del río Jordán. Ya lo vemos. Después, ¿qué sigue? Después, ¿qué nos habla? La circuncisión. Si está escribiendo bien circuncisión, SS o SC, ya me confundí. Creo que es SS, SC. SC, no. Estoy bien. CS. Sí. Circuncisión, ¿no es cierto? La circuncisión. Y después, pesa. Si nos damos cuenta. Entonces, fijémonos. Todo este pasaje, estos capítulos, digamos, estos primeros capítulos de Josué,
de Josué, nos trazan un paralelo así muy a breves rasgos, ¿no es cierto? Sobre sobre lo que ha pasado el pueblo. Y por eso es que fíjense ustedes, aquí hay una cosa interesante. De alguna manera, Dios se encarga, lo podemos entender así, de que cada generación tenga una experiencia personal muy parecida, digamos, muy similar a lo que fue el cruce del Mar Rojo. Dios se asegura de que cada generación, digamos, o que cada persona que va a conocerle y demás, tenga una experiencia cercana al cruce del Mar Rojo, dado que ese es nuestro punto de partida como el inicio como tal del pueblo, como tal, antes eran una familia grande, pero a partir de la salida del pueblo de Egipto, con Pesach, el cruce del mar y demás, es cuando Dios comienza ya a consolidar, digamos, a mostrar el inicio de lo que sería su pueblo, la iglesia como tal, con el unirse, digamos, de un montón más de gentes ahí en Egipto, un montón de esclavos y todo lo demás, que sale. Ahí está, como decir, el origen, la semillita de lo que después es del pueblo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, las condiciones son distintas, no son exactamente iguales. Van a pasar un río, sí, pero ahora ya no es la misma persona esclava. Ahora tienen otra mentalidad, dado que todas las personas que ahorita están en este momento, ¿quiénes son? Son esclavos, esclavos recientemente liberados. Nunca fueron esclavos, es la segunda generación. Exacto. ¿Cuántos de aquellos quedaron? Solo Josué y me parece que Caleb. Exactamente. Josué y Caleb, y hasta el momento de pronto Eleazar, el sumo sacerdote, que sería niño tal vez cuando salió igual, que aparece por ahí tal vez. Pero fijo, Josué y Caleb. Josué y Caleb son dos, fíjense, dos que atestiguan así, yo fui esclavo, ustedes no fueron esclavos. Yo pasé el Mar Rojo, ustedes tal vez no pasaron. O tal vez son muy niños para acordarse. Mejor dicho, o tal vez eran muy niños para acordarse. Así que ahora ustedes van a tener una experiencia personal, para hablar en términos actuales, ya, van a tener una experiencia personal del poder del Señor. Nosotros cruzamos un mar, ya, ahora vamos a cruzar un río. Parecería que es menos, pero es del mismo poder el que está obrando detrás, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes, aquí en el libro de Josué, me olvidaba de comentarles, hay un protagonismo camuflado, digamos así, de parte del Señor. Porque sabemos que aquí el protagonista, o así cualquiera que lea, ¿cierto? Parecería que el protagonista es Josué, ¿cierto? Porque Josué es el que se le encomienda la misión y todo aquello, y él es el que lidera y tal. Pero parece que no, en realidad no. Hay un protagonista, si bien, digamos, Josué es el que figura mayor cantidad de veces, no exclusivamente es el protagonista de esta historia, sino más bien, ¿quién creen ustedes que es? A ver, ¿quién cree que es? Es Dios, exactamente. ¿Y cómo lo podemos evidenciar eso? ¿Cómo podemos evidenciar que Dios en realidad es el protagonista aquí, en todo el libro de Josué? ¿Cómo le podemos evidenciar? ¿A alguien se le ocurre? Sí, la premisa es esta, ¿no? Les repito de nuevo. Sabemos, sabemos que Josué es el que aparece más aquí, pero que en el fondo Dios es el que está guiando todo, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí ya Anita nos dice por sus maravillas. Y sí es cierto, como dicen los mexicanos, sí es cierto. Pero, veamos, dice por sus maravillas, pero ¿cuál? ¿Cuál o cómo? ¿Cómo especialmente? ¿Cómo específicamente? ¿Cómo sabemos o podemos decir, sí, más bien aquí el que está guiando todo es Dios mismo? ¿Cómo? Con la nube, con la columna de nube, con la columna de fuego, con lo que separó el Mar Rojo, con lo que hizo el agua en donde no había, no me acuerdo. Ujú. Todas esas son maravillas. Muy Inclusive bien. desde cuando estaban en Egipto, Ujú. comenzó a hacer maravillas con las Así es. plagas, todo eso. Perfecto, muy bien. ¿Y aquí en Josué?
Aquí en Josué, igual. Por ejemplo, ya cuando pasó el Jordán, ¿ya? Pero igual, ¿cómo? separó las aguas. Pero ¿cómo? Aquí tenemos el arca, la Exactamente. presencia del Señor iba ahí. Muy bien, ah, exactamente. Exacto. Ahí nos cayó el 20, como dicen en México, ¿cierto? Ahí está. Exactamente. El arca, es, digamos, la presencia del arca, que fíjense ustedes que va a tener varios nombres en este libro. El arca de Dios, simplemente el arca del Señor, etcétera. El arca del pacto del Señor, o solamente el arca del pacto, tiene varios nombres. Es la que va a marcar esta presencia del Señor a lo largo de todo el libro, ¿ya? Ya no va a ser la columna de fuego, la columna de nube, ni siquiera hay el maná, porque fíjense que aquí, precisamente, ya en el capítulo 5 vamos a ver que ya cesa el maná una vez que han celebrado Pascua, ¿cierto? A diferencia, y ahí eso aquí también hay otra, por ejemplo, la circuncisión, ¿no es cierto? Y aquí podría haber otra que es la dada del maná, y acá después de Pesaj, un cambio, termina el maná, ¿ya? Entonces fíjense ustedes que es como el cierre del ciclo, ¿ya? Es el cierre del ciclo, y fíjense ustedes que termina como comenzó, ¿ya? Es algo bien interesante. Y lo que les quería decir, digamos, lo que estaba preguntando, es eh, que el que está detrás de todo esto y el que va a marcar, digamos, el paso, que es bien interesante, es el arca del pacto. Esto se ve más claro incluso ya cuando llegamos en el capítulo 6 respecto de la conquista de Jericó. Porque quién les manda, quién es el que encabeza o quiénes son los que encabezan las dadas de las vueltas y todo lo demás, sino el arca. Sí, sí nos damos cuenta. El arca es el que marca precisamente el paso de todo eso, que es lo que de alguna manera nosotros ya intuimos, ¿no? Dios es el que guía todo aquello, Dios es el que guía todo aquello. Y en este momento, fíjense, ya comienzan incluso los sacerdotes a tomar ese rol. Ya no es Moisés el que se para de pronto al frente a levantar los brazos, ya no es Moisés el que se para al frente del mar con su vara, levanta y se parte del mar. ¿Me explico? Ahora ya cada uno de los que están, digamos, en sus diferentes roles comienzan a trabajar en ese asunto. Entonces, si es que hay que mover el arca, si es que hay que pasar un río, si es que hay que abrir un río, digamos, si Dios va a obrar un asunto, pues lo hace a través del actuar, digamos, coordinado de cada uno de los que ya estaban en esos trabajos. Entonces, si había levitas que cargaban el arca, los levitas tenían que pasar y pararse en el río. Ya, si Josué era el que tenía que organizar al pueblo, ya lo hacía y demás. Entonces, fíjense que es una dinámica diferente. Es una dinámica en donde la gente está ya más entrenada y ya sabe lo que tiene que hacer. Ya no hace falta, fíjense, que sea un solo Moisés o un Aarón que se encargue de todo, que corre, que ora, que baja, que sube. ¿Me explico? Y comienza ya la cuestión a trabajar de una manera más coordinada, más fluida, ¿sí? Y eso es algo bien bonito. Ahora bien, con este tema, cambiando un poco de tema, ¿no? Con este tema de las piedras, llama la atención una cosa. El Señor no le dice a Josué que ponga las 12 piedras debajo del mar, del río, perdón. No le dice. Lo que el Señor le manda al inicio del capítulo, ustedes recuerdan, el capítulo 4, le manda a Dios a poner las piedras, a coger piedras del río, pero para ponerlas donde acampe. Ellos acampan en Gilgal, mucho más adelante. Pero este tema de que pongan las piedras debajo del río, ¿ya? Y algunas otras cosas, se da cuenta, algunos dicen lo que pasa, para que vean cómo es que también se puede entender estos libros que normalmente se suelen decir históricos. Lo que algunos dicen, estudiosos y todo lo demás, que a veces terminan inventando cosas y trabajan con hipótesis y todo lo demás, ¿ya? Pero lo que dicen es, lo que pasa es que aquí hay dos tradiciones orales juntas que se han confluido en este texto final de Josué. Y lo que dicen es que una era la historia, ¿ya? Y lo arman de esta manera que puede sonar convincente, ¿no? Dice, una es la historia de todas las veces que Dios habla directamente, y otra es la historia de cuando Josué habla al pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, es muy interesante porque es como que Dios habla primero, después Josué al pueblo. Dios habla primero, después Josué al pueblo. ¿Ya? Y si ustedes, digamos, hacen el ejercicio de armar una sola historia respecto de solo lo que habla Josué, ¿no es cierto? Solo lo que habla Dios, digamos, y lo que hace el pueblo, y después todo lo que habla Josué, y lo que hace el pueblo tiene sentido. O sea, si es que prescindo lo que dice Dios, se entiende. Y si es que prescindo lo que dice Josué, se entiende.
¿ya? Y eso a muchas personas les hace cuestionar eso de que cuál mismo es la que tiene que estar vigente, ¿ya? Y de eso se dan unos líos y unas discusiones y unas investigaciones pero súper mega potentes al respecto. Sin embargo, ya les digo, esto puede llevar a confusión y puede llegar a la conclusión de que no, en realidad esta era una idea, un invento de la tradición, que en realidad esto fue como para justificar la conquista ya después de los israelitas o de los que llegaron en esa tierra, y este libro de Josué fue un invento precisamente para justificar la posesión de la tierra, que de hecho, deban saberlo, ese es un argumento muy fuerte, digamos que incluso ahí en arqueología, es un argumento muy fuerte respecto de todos los libros, ya que las historias de Moisés, de Abraham y todos ellos son inventos posteriores de la época del segundo templo, o del primer templo más que nada, que intentan justificar con eso la existencia de un pueblo antiguo en el cual se justificaría la posesión de la tierra, ¿ya? Sin embargo, vale la pena que sepamos, estos argumentos, por muy arqueológicos que sean, se caen precisamente porque hay muchas fuentes, incluso extrabíblicas, que certifican la presencia del pueblo de Israel vagando por el desierto en un momento, ¿ya? Luego ya conquistando la tierra y luego ya asentados en la tierra. O sea, esos argumentos incluso de arqueólogos y todo lo demás, que pueden sonar muy interesantes, pero a la larga terminan siendo por los propios de evidencias arqueológicas y más que nada por la Biblia, y de pronto eh, terminan siendo descartados, ¿ya? O sea, dicho de otra manera, un poco más conservadora, más prudente. Hay más razones para pensar, para creerle a la Biblia, o sea, hay más razones extrabíblicas para creer lo que dice la Biblia que para contradecir en estos aspectos, ¿sí? Ya les digo, hay mucho, mucho, mucho. Tanto como les decía la anterior semana, no se han encontrado estas 12 piedras que están en Gilgal, no por otra razón, sino porque el territorio en donde está ahorita Jericó y todo aquello es territorio jordano. Entonces ahí no hay una autoridad de antigüedades o cosas por el estilo que les interese trabajar en el sentido, pero muchos arqueólogos que han hecho algún trabajo preliminar han visto potencial y han dicho, seguramente si aquí se comienza a excavar y hacer una investigación arqueológica, seria y demás, y financiada por una entidad, seguramente se encontrarían cosas. ¿Sí? Sin embargo, digamos, sepamos, y esto les digo por qué, porque hay muchas cosas, y de esto debemos saber, aquí nos encontramos ante un escenario muy interesante, ¿ya? Y es que cuando entramos en estas cosas, de esto ya va habiendo pruebas, de esto va habiendo un poco de pruebas más palpables, ¿ya? Porque hay pruebas de las conquistas, ya vamos a ver cuando llegamos al capítulo 11, precisamente, y ahí les mostraré algún video e imágenes de la ciudad de Laquish, que no esté mal, que fue la que aquí, según Josué 11, fue incendiada y después se encuentra la ciudad incendiada, los ladrillos de adobe, digamos, los bloques de adobe de las construcciones terminan hechos ladrillos y se encontró todo eso. Se encontraron un montón de cosas y es interesante ver cómo la historia que cuenta la Biblia calza cual rompecabezas con lo que se fue encontrando. Pero hay muchas formas, hay muchas escuelas, especialmente hay una escuela que ustedes deben saber, y debemos saber que existen, en arqueología bíblica. Y hay dos escuelas, bueno, tres en realidad. Hay una escuela que se llama la escuela maximalista, otra que se llama la escuela minimalista, y hay otra que es la escuela, ¿cómo es? Creo que es fundamentalista, alguna cosa así. ¿Pero qué dicen? Son diferentes formas de interpretar los hallazgos arqueológicos, ¿ya? La escuela maximalista lo que dice es, a breves rasgos, decía, en términos generales, con lo que se encuentra, se puede justificar lo que dice la Biblia, ¿ya? La escuela minimalista, en cambio, dice, no, con todos los detalles que hay, ni aún así juntando todo, no llega a ser exactamente lo que dice la Biblia. Y con eso intentan negarlo, ¿ya? Entonces, por así decirlo, la maximalista intenta justificar la Biblia y tiene razones para, y los minimalistas con lo que encuentran intentan negar lo que dice la Biblia, ¿ya? Y en cambio los otros que son los fundamentalistas intentan encontrar y justificar, pero así a rajatabla lo que dice la Biblia. Y vale la pena decirlo. Mucho de lo que cuenta, bueno, no mucho, pero algunas partes de lo que cuenta la Biblia, especialmente números y tal, son a veces, están sesgados, no siempre corresponden a la realidad, porque dependen mucho de la percepción del momento, de cosas que han cambiado de la misma naturaleza, de muchas cosas. Y a veces son cosas a veces exageradas, a veces se nota que cambiaron alguna cosa, ¿ya? Pero eso no le quita validez. Ya como se acuerdan ustedes lo que veíamos con el nombre de Raaf, que era un nombre cortado, ¿ya? Entonces, básicamente eso, o como a veces le cambian el nombre a propósito y hacen juegos de palabras para que no suene el nombre de la deidad o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo todo esto?
Porque cuando estamos asomando con esto, ha habido hermanos, incluso gente que en algún momento estaba caminando, digamos, de manera prudente y se encuentra con libros que circulan por las redes, ¿ya? Y que son fáciles de acceder. Ahora, viva la piratería, por eso, ¿no? Que se encuentran muy fáciles. Y encuentran libros con nombres especialmente muy llamativos, ¿ya? Como por ejemplo este de la Biblia desenterrada, o cosas por algún lado, con nombres muy, muy llamativos que lo que intentan es vender estas posturas, ¿no? Y lo que hacen precisamente es mostrar o dar, digamos, interpretaciones a raíz de lo que se ha encontrado. Y por lo general, los que más se difunden son los menos serios. Y eso ha llevado a muchas personas de llevar a conclusiones incluso peligrosas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, por eso lo que iremos viendo a lo largo de todo esto es porque, digamos, se ha habido, y siempre les voy a intentar mostrar la mayor, digamos, cantidad de evidencias que ha habido, que se han encontrado y todo lo demás, para que después cuando venga alguien diciendo, no, eso es cuento, alguna cosa, estemos, digamos, lo suficientemente preparados para saber cómo rebatir eso, o incluso saber cómo manejar si es que llegaran a decir algo muy, digamos, muy convincente, ¿ya? Y lo que debemos saber es esto, más allá de las escuelas arqueológicas y lo que sea, nosotros partimos de lo que dice la propia palabra, que es inspirada por el Señor, ¿ya? Que esto pasó, ¿sí? Y que además, nuestro punto de partida es, partimos de que la palabra es verdad, o sea, cierto, además del concepto teológico de verdad, es certero, o sea, pasó, ¿cierto? Y a tal punto que incluso la arqueología le da la razón. Ese es nuestro punto de partida, ¿ya? Sin embargo, no debemos ser, digamos, ilusos en el sentido de que también sepamos que hay otras personas que con toda la evidencia que se puede encontrar siguen y seguirán negando e incluso son utilizados seguramente por el Satanás en el fondo para engañar si aún fuera posible a los escogidos, ¿ya? Y de eso nos encontramos un montón de gente, un montón de personas que lo que hacen es tratar de como que han encontrado la luz y venden cualquier argumento como que si fuera la última revelación, cuando en realidad, incluso los textos en los que se apoyan son muy debatidos, son muy rebatidos, incluso para nada aceptados ya en el campo del académico y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, nada más quería hacer ese comentario como para que sepamos que ahorita estamos acercándonos, digamos, a un territorio en el que se necesitan muchas más herramientas que la sola, incluso fíjense, que incluso solo saber el idioma no es suficiente. Ya, es importante también revisar algunas y echar mano de algunas otras herramientas que hay, y que bendito Dios hay, que bendito Dios se tienen, y que incluso todos nosotros tenemos a la mano. Ya mapas, videos, documentales, hay un montón de cosas que se pueden encontrar al respecto y que podemos hacerlo, pero ya les digo, con esta prudencia que conviene, ¿sí? Porque ya les digo, el Internet en estos casos van a encontrar de todo, y por lo general lo que más rápido se encuentra es la desinformación, típico del Internet. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Ahora bien, volviendo al tema, Natita preguntaba que qué tan grandes serían las piedras. Eh, Dado que no se han encontrado, y digamos, y cómo es la geografía, digamos, propia del río, no serían unas piedras demasiadamente grandes, ¿ya? Porque de hecho, lo que el Señor le está mandando a hacer no es un altar, sino es una especie en la época había una cosa que incluso es lo que termina siendo Jacob cuando sueña en Betel, y dice que armó no me acuerdo qué palabra es ahí, si de pronto alguien le puede ver qué palabra, qué es lo que usan, pero ahí la palabra que utiliza es que él puso como Matseba, dice ahí. No me acuerdo, creo que Pilar le ponen alguna cosa así, ¿ya? Pero la palabra es Matseba. Y Matseba o Matsebot es un tipo específico de construcción, si se quiere, religiosa, litúrgica, divina, que hacían las personas para marcar un lugar sagrado, en términos generales de toda esa región. De hecho, en cualquier momento se podía encontrar y se han encontrado matzebot de todo tipo, ¿ya? Y lo que se hacía era, fíjense ustedes, era marcar con piedras, precisamente del tamaño que sean, y marcarles y hacer como una especie de semicírculos, si ustedes quieren, que son los que se han encontrado, marcarles así, y de esa manera cuando ustedes encontraban por ahí unas piedras paradas y puestas en fila, si se quiere, ustedes sabían que ahí en ese momento, en ese lugar, era o fue considerado por alguien como sagrado, que algo pasó. Ya les digo, esto lo hizo el propio Jacob cuando soñó el sueño de la escalera, que puso la piedra que puso de cabecera,
la puso como Matzeba. No me acuerdo qué palabra encuentran ahí en Génesis, no me acuerdo cuál es la que ponen en español, pero en hebreo sale Matzeba, y Matzeba es esto. De hecho, a tal punto que fíjense ustedes, la palabra Matzeba en hebreo moderno, en cambio, significa lápida, la lápida de los cementerios. Fíjense ustedes, es eso, es una piedra puesta de pie, que sirve como memorial de algo. En este caso, en el hebreo moderno, le relacionan con la lápida que nosotros llamamos ahora. En la época bíblica, Matzeba se llamaba esto, a un memorial, ya un lugar en donde se erigían piedras para denotar un lugar sagrado, un lugar donde algo, digamos, sobrehumano ocurrió, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera se está haciendo aquí, ¿ya? Digamos, porque esa era la forma, digamos, común de marcar un sitio específico donde ocurrió algo importante y que tiene que estar relacionado con Dios. Entonces, fíjense, de alguna manera lo que Josué está haciendo es eso, está haciendo una matzeba, por así decirlo, poniendo piedras en el lugar del río, y después en Gilgal también van a hacer lo mismo, y van a marcar las piedras. E incluso, fíjense ustedes, después de todo eso, cuando ya llegan al monte Ebal, allá no me acuerdo cómo se llama, bueno, al monte Ebal y al Gerizim, que terminan también poniendo ahí unas piedras marcadas con cal y escriben la ley. Ya, entonces, fíjense ustedes que el marcar con piedras es alguna práctica, digamos, bastante común en la época, ya, y que incluso Dios la utiliza, pero para sus fines. Los otros hacían eso para, para como un momento cúltico, si se quiere, ya, para tener una conexión con su Dios, alguna cosa por el estilo. Sin embargo, Dios lo utiliza de una forma más simbólica antes que de cualquier otra forma, ¿sí? Dios lo utiliza de una forma meramente simbólica para que no te olvides. En cambio, los otros lo utilizaban como un punto de conexión con sus divinidades y todo lo demás, ¿sí? Básicamente eso. Hermano Digno estaba levantando la mano. Ya. Sí, gracias, hermano Josué. Pienso, no, en el capítulo 4, versículo 5, ahí justamente está diciendo, más o menos dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Entonces, la piedra que ellos llevaban, los 12 hombres, eran justamente una piedra, digámoslo, mediana, que aguantaba el peso su hombro. No era pequeñita, sino yo me imagino que serían de unos 30 centímetros de largo, unos 10 centímetros de grosor, puede ser, algo que el hombre pudiera llevar en su hombro y que también en lo posterior serviría de señal, ¿no? Porque si ellos iban a recoger unas piedras pequeñitas, pues esas piedras pequeñas con el viento mismo desaparecían, ¿no? Me imagino yo que tiene que haber sido unas piedras más o menos, un grosor más o menos, no que el hombro vaya caído ahí del peso, no, un peso que aguantara el hombro, porque así lo está diciendo en el versículo 5. Eso quería decir. Sí, Gracias, gracias, hermano hermana Digna. Josué. Efectivamente, seguramente, digamos, o sea, las dimensiones si me piden así como que centímetros, no lo sé, ¿no? Pero digamos, sí serían unas piedras medianas, como dice la hermana Digna, que obvio, que aguanten el peso. Y también hay una cosa más allá de la dimensión. Ustedes se fijan, ¿por qué piden una piedra de río? Además de, para que sepan que, digamos, por una cosa, ¿cómo son las piedras de los ríos? Son labradas, son Lisas. redonditas, o Son sea, redonditas, son y, diferentes en términos y- generales a las que se encuentran en tierra. ujú, Exactamente, Son exactamente. más consistentes, son más sólidas, precisamente porque aguantan el caudal del río, son más sólidas, son más firmes. Entonces, fíjense ustedes, el hecho de cargar una piedra del río implica que eso estaba hecho para que dure y para que también se note una cosa, para que se note una no correspondencia con el entorno. Porque es, por ejemplo, todos saben, digamos así, cómo son las piedras del lugar. De pronto son piedras calizas, son piedras que parecen tal vez cascajo, por así decirlo. Ya son piedras más bien porosas, ¿ya? Piedras no tan sólidas. De pronto la gente, imagínense ustedes, va caminando por ahí y encuentra erigidas, ahí levantadas 12 piedras de río, 12 piedras distintas que no son de ese entorno. ¿Me explico? Entonces eso está hecho de manera también pedagógica para que despierte la curiosidad, para que no cuadre a propósito con el entorno. Porque si fuera, hubiera sido
levanten piedras calizas y revístanla con cal, como dice en otro lado, ya que es lo que hacen más adelante. O pónganles un recubrimiento, alguna cosa, pero piedras de ahí mismo. Pero la idea es que ustedes fíjense, que es lo que dice acá, para que se acuerden que cruzaron el río. Son piedras que quedaron en seco, ¿no es cierto? Que se tomaron del lugar donde estuvieron los sacerdotes para que ustedes se acuerden. Entonces, fíjense ese escenario, ¿no es cierto? Ese escenario de 12 piedras de ahí que no corresponden con el paisaje natural. Ya, 12 piedras de ahí paradas, ¿no es cierto? Erigidas de ahí, en alguna disposición, no sé si en círculo, no sé si en filas, no lo sé, pero 12 piedras de ahí, ¿ya? Que no corresponden con el paisaje natural. Entonces ya llama la atención, ¿cierto? Llama mucho la atención. Y lo mismo si es que eso se, digamos, si es que algo parecido se encontraba en el río, porque así como en el invierno se desborda, en verano, en cambio, se decrece bastante el caudal. De hecho, incluso actualmente el río Jordán está decreciendo bastante el caudal, al punto que, fíjense ustedes, el Mar Muerto ha reducido mucho ¿qué se dice? Su capacidad, no sé cómo se dice, pero como le vemos, ha reducido mucho, es como que si se estuviera secando el mar Muerto, porque no hay mucho caudal del río Jordán que lo nutre, sí, actualmente. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. Entonces, eso digamos con el tema de las piedras. ¿Sí? Y como decíamos, el tema de las piedras también tiene que ver mucho con el tema de la memoria, ¿ya? Porque se acuerdan ustedes que incluso cuando, digamos, la forma más práctica de rememorar algo es con algo que no se daña, ¿ya? Y una cosa que no se dañe, que de alguna manera va a estar ahí por mucho tiempo, precisamente son las piedras, ¿no? Y por eso les contaba la anécdota que teníamos de este hermano que andaba recolectando piedras y todo lo demás. ¿Ya? Es de eso. Entonces, la idea de una piedra del río, precisamente, es para saber que algo pasó ahí, algo pasó ahí, y tanto más que las piedras que se cogieron, pues no correspondían con el paisaje, no eran propias de la región en donde estaba, y sino que cualquier persona que diría, estas piedras no son de aquí, ¿ya? Estas piedras son de río, son de otro lado. Eso básicamente. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, si volvemos ahora acá, en el versículo 12 del capítulo 4 de Josué, nos cuenta este tema nos confirma pues que aquí pasaron adelante, ¿no es cierto?, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Ustedes se acuerdan que allá en Números, Moisés les conjuró, les hizo entrar en un convenio, si se quiere, en un compromiso, de que ellos, dado que ya habían heredado la tierra antes, ¿no es cierto?, ya habían heredado la tierra al otro del Jordán, iban a pasar armados hasta que todos sus hermanos conquisten la tierra. Así que aquí está una conexión con la Torah directamente, con Números 35, si no estoy mal, o 34 puede ser. No, miento. Con Números 32, ¿sí? Con Números 32 tiene la conexión directa a este pasaje. ¿Sí? Entonces, fíjense, como les digo, siempre va a haber estas remisiones aquí, y por eso les decía, este libro de Josué tiene este carácter como de ir conectando mucho con números, con la historia de números y Deuteronomio, porque si nos acordamos, la historia del peregrinaje, por así decirlo, la historia como tal, se retoma a partir de números, porque el libro de Deuteronomio son más bien discursos que da Moisés en determinados momentos, pero la historia como tal se suspendió en números y ahora se retoma en Josué. El libro de Deuteronomio es como el libro de Levítico, que eso ocurre en algo de un mes o dos, ¿ya? Pero la historia como tal termina, digamos, o se suspende, por así decirlo, en Éxodo y continúa en números, ¿ya? Ahora la historia como tal, igual, se suspende en números y continúa en Josué, ya, para que lo veamos así, porque si no parece un montón. De hecho, números abarca toda la historia de los 40 años que estuvieron deambulando, dándole vueltas y demás, y ahora ya se cuenta como un raro. ¿Ya? Entonces, fíjense que la Biblia tiene esta forma de componerse, ¿no? Que no todo es historia, a veces suspenden y es un libro de discurso, de mandamientos, cosas, y después sigue la historia. Y a veces entre medio hay cosas por el estilo, ¿sí? Ok, entonces eso con los hijos de Rubén, Gad y Manasés, la mitad, ¿no es cierto? Y después dice, fíjense, en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida, ¿no es cierto? Y bien, entonces fíjense, más adelante en el 19 se ve que aquí está en el 10 del mes primero que acamparon, digamos, a ver, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero.
Eso nos corrobora que estarían próximos, como dice más adelante, a celebrar Pesaj. Entonces ya sabemos en qué época están. Entonces estaban en el mes de Aviv, ya de lo que veíamos antes, estaban en el mes de Aviv, que es cuando se celebra Pesaj. Ahora, en este día 10, ¿se acuerdan ustedes qué se hacía? Se seleccionaba el cordero. Exactamente, se seleccionaba el cordero para Pesaj, ¿no es cierto? Y se le observaba durante esos días hasta el Seder como tal, ¿no es cierto? Y digamos ya, el nombre de Gilgal aquí es muy representativo, ¿ya? Porque el verbo Gilgal viene, o la palabra Gilgal, viene del verbo Galal, ¿ya? En el libro de Jueces se le da digamos, otro contexto, ¿ya? Y en el libro también de números, si no estoy mal, también se le da un significado a la palabra Galal. Pero básicamente el verbo a la palabra Gilgal, y el verbo Galal significa enrollar en todas las noticias que ustedes pueden imaginar. O sea, enrollar literalmente de ser un rollo, o por extensión el hecho de ir cubriendo algo, o de ir destapando algo. ¿Ya? Se puede entender de cualquiera de las maneras. Así que este lugar Gilgal, que básicamente es todo el recto de todo ese valle, digamos, del Jordán, toda esa región se llama Gilgal, además de ese lugar en específico, tiene que ver precisamente con este momento en el que el Señor de alguna manera está cubriendo ya todo el camino que han pasado, está cubriendo, digamos, todo el camino que han pasado en el desierto y a su vez descubriendo ya lo que les viene adelante, para que veamos que no solo es como que hay que pensar en cubrir, enrollar y como que de pronto hacer cuadrar ese significado con el único significado con el contexto. Las palabras también aquí se utilizan digamos, como esta, que se utiliza incluso hasta por oposición, por el mismo significado de enrollar, ¿ya? De enrollar. Muy bien. Eso. Entonces Josué dice en el 20, erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, ¿no es cierto? Y pues básicamente lo que aquí les dice es, cuando ustedes hayan entrado, esto va a servir de memorial para que cuando sus hijos pasen por acá, les pregunten qué es esto, ustedes les digan que así como el Señor nos hizo pasar por el Mar Rojo, pues ahora ahí hay un testimonio de que Dios le hizo pasar por el río Jordán. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense ustedes. Ahora, en el capítulo 24 es bueno que hagamos una corrección del texto nada más. ¿Ya? Manadín. ¿Sí, el Manadín? ¿No? ¿El Manadín? ¿No? Bueno, mientras. En el versículo 24, como les decía, es bueno que hagamos una corrección chiquita del texto. ¿Qué dice, no? En la Reina Valera ponen, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. ¿De acuerdo? Sin embargo, Versículo 24. Ah, Versículo 24. sí, ahora sí, hermano, diga. del 5. Del- Sí, no, pero es que, hermano Josué, Sí, es que aquí justamente habla nuevamente de las piedras. Ya cada jefe de las tribus cogió una, ¿no? Llevó en Ujú. sus hombros. Pero aquí justamente en el versículo 9, dice que Josué también cogió 12 piedras de los pies de los sacerdotes. Ajá. Y dice, y han estado allí desde hasta hoy. Hasta hoy, exacto. Ya, mi pregunta es, esas piedras ya no salieron a lo seco, esas piedras se quedaron justamente ahí en el río. Exactamente. Exactamente, son dos Ah, momentos en lo que hacen, por eso les comentaba. Unas son las que se quedan ahí en el río y otras son las que salen hasta Gilgal. cruzaron. Ah, Ajá, ya. son Muy dos. bien, Sí, y de hecho muy algunos bien. también, de acuerdo, y también algunos, Discúlpenme. no, Muy con bien. todo gusto, Gracias. seguro. Gracias. Y también hay otra cosa, porque fíjense ustedes que después va a haber un episodio en donde también se levantan otras piedras en el monte Ebal. Entonces muchos dicen qué está pasando aquí y todo lo demás. Y resulta que es simplemente diferenciar los eventos. Una es la disposición del Señor que lleven las piedras del río hasta donde acampen, y otra es la que hace Josué, ¿no es cierto? Otra es la que hace Josué para que se levanten las piedras ahí en el río
dentro del cauce del río, ¿no es cierto? Y otras es la que se hace más adelante en el Monte Ebal por la lectura de la ley y todo aquello. Son tres momentos diferentes, digamos, pero dado que tienen que ver con piedras que se levantan y todo lo demás, a veces se confunden. Sí, pero básicamente son eventos diferentes. ¿Sí? Ahora bien, lo que les decía, en el versículo 24 del capítulo 4 de Josué, en la Reina Valera ponen, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí fíjense ustedes que dice, más bien, para que todos los pueblos de la tierra sepan, conozcan la mano del Señor. Así dice, sepan la mano del Señor, y aquí dice, coma, porque es Hazak, Hazaká dice, porque es esforzado, es esforzado. Ahora, ¿cómo debemos de entender esto? ¿Ya? ¿Cómo debemos de entender esto? La cuestión es, los demás pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor, que acuérdense ustedes, la mano del Señor hace una referencia digamos, al atributo del Señor que se manifestó con el faraón a través de las plagas. Recuerdan ustedes que con los toques y demás, y que además la frase favorita de eso es con brazo esforzado. Hizo hazak, hizo fuerza, ¿ya? Como sabe decir el Eric, hizo pulso, hizo fuercita, ¿ya? Entonces aquí dice, para que los demás, entonces fíjense que aprendemos una cosa, la mano del Señor o la mano esforzada del Señor es un atributo del Señor, ¿ya? Para que no nos imaginemos literalmente, cuidado, no te metas con el brazo o alguna cosa así, ¿no? No que cuando digamos así, y creo que conviene que lo podamos describir, ¿ya? Cuando digamos, la mano esforzada del Señor, ¿no es cierto? Es un atributo del Señor mediante el cual, ¿no es cierto? Se demuestra el poder de Dios frente o sobre los demás pueblos. ¿Sí? A eso se refiere, pues, la mano esforzada del Señor. ¿Sí? Eso. Entonces, cuando leamos en cualquier pasaje otro de la Biblia, esto de la mano del Señor o la mano esforzada del Señor, está haciendo referencia al momento en el que Dios interviene para defender a su pueblo y, digamos así, hace fuerza, hace pulso, se esfuerza con respecto al pueblo, a la nación, al que se oponga y que quiera, digamos, otra vez dominar al pueblo. ¿Sí? En el caso fueron los egipcios, que ahí sacó su mano fuerte, que le ponen su mano fuerte, su mano esforzada. Aquí también vuelve a aparecer la frase mano esforzada. Ya, pero más allá, como les digo, la idea es que salgamos de lo literal y no nos imaginemos una mano de pronto musculosa, ¿no? Una mano musculosa, un brazo musculoso, alguna cosa así, sino que nos traiga a la memoria un atributo de Dios. Y que la mano esforzada del Señor no es otra cosa sino el atributo del Señor que demuestra el poder que tiene sobre los demás pueblos. Ya, especialmente eso. Entonces esa es la mano esforzada del Señor o la mano fuerte del Señor. Aquí le traducen mano poderosa. Aquí lo que dice es porque los pueblos de la tierra, fíjense, conozcan la mano del Señor porque es esforzado. O sea, lo que quiere decir es que no se deja vencer, o sea, no se cansa, de otra manera, o sea, está haciendo fuerza, o sea, está ahí. Ya, está ahí, digamos, sí, de manera muy figurativa la mano. Además que también fíjense que la mano es siempre sinónimo de obra, de actividad, de labor. Entonces, si ustedes quieren hacer la traducción ahí, la transición, la transposición de palabras sería, la labor del Señor es esforzada. O sea, su obra es esforzada, si se quiere, es sostenida, no se cansa, es poderosa en ese sentido, es fuerte, ¿ya? Y que eso tiene que ver específicamente, o cuando se activa la mano del Señor, cuando el pueblo está, digamos, está en una situación de amenaza, digamos, de opresión de otro pueblo. Ahí es cuando se activa la mano esforzada del Señor, la obra de esfuerzo del Señor, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, fíjense, eso nada más de aquí que llama la atención, que vuelve a aparecer después de las 10 plagas, es cuando aparece la mano esforzada del Señor, de Yad Hazak, ¿cierto? Yad Hazak. Sí, eso nada más. Dice, y para que teman el Señor vuestro Dios sobre los demás. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué les parece si continuamos desde el capítulo 5 hasta el versículo 12? Porque este tema del príncipe del ejército, como le ponen ahí, ya forma parte de la antesala del capítulo 6, que básicamente es la conquista de Jericó.
¿Sí? Entonces leamos este capítulo 5 y veamos si es que avanzamos hasta el versículo 12. ¿De acuerdo? Entonces dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, se derritió su corazón, dice así literalmente, y no hubo más ruaj en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Ya? Y aquí quisiera hacer un alto. Aquí quisiera hacer un alto para que tomemos también en cuenta y vayamos poco a poco profundizando algunas palabras que, digamos, es bueno que sepamos esto, digamos, que tengamos más argumentos bíblicos al momento de hablar de algunas cosas que de pronto hablamos de memoria. ¿Ya? De alguna manera ya sabemos lo que pasa. Aquí lo que nos está contando es que los demás pueblos se enteran de lo que acaba de pasar y tienen miedo. Y la solución de ellos es agrúpense. Más o menos como lo que leíamos ayer en Marcos. O sea, se agrupan un montón para hacer frente a uno. ¿Ya? O sea, son montoneros, tienen miedo, saben que no pueden. ¿Me explico? Pero aquí quisiera hacer un alto en paréntesis nada más para encontrar un versículo, ya, que nos sirve para entender un concepto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un alto en la historia y para ver este concepto. Aquí aparece la palabra ruaj, ¿ya? En el versículo 1. En el versículo 1 aparece la palabra ruaj, ¿ya? Fíjense ustedes. Voy a poner solo el pedacito donde aparece esta palabra para que notemos cómo se entiende, ¿no es cierto? Entonces dice, en la parte final dice, y no hubo más, puede ir otro, puede más, ruaj en ellos a causa de los hijos de Israel, ¿ya? Entonces fíjense, así dice literalmente, no hubo más ruaj, ¿ok? Aquí es uno de estos pasajes en donde aparece la palabra ruaj y, por así decirlo convenientemente, la traducción no pone y no traduce en su sentido más usual, que es la palabra espíritu, ¿ya? Por lo siguiente, y es bueno que hagamos este ejercicio, ¿ya? Supongamos que el traductor ponía esta frase como normalmente le suele traducir la palabra ruaj. ¿Cómo quedaría? Y no hubo más espíritu en ellos, ¿ya? Esa frase, ¿de acuerdo? Ahora, si yo leo esto y no hubo más espíritu en ellos, ¿qué entendería? Como que morían, Que están Que se murieron. Exacto. Entonces, fíjense ustedes, si yo traduzco así, no hubo más espíritu en ellos, la premisa es, ahí aparece la palabra ruach, ¿no es cierto? Y si ruach siempre le traduzco como espíritu, y acá pongo, no hubo más espíritu en ellos, esto de entender que se murieron. Pero pregunta, ¿se murieron? No se murieron. Entonces, ¿qué hace aquí el traductor? No le pongas de espíritu, ¿no? No le pongas de espíritu porque no se entiende. Ponle aliento, ¿ya? Fíjense ustedes. Entonces, si uno dice, no hubo más aliento en ellos, ya se entiende. Eso significa que se desmoralizaron, que estaban con pánico, que no les quedó más ganas de nada. Entonces, fíjense cómo por un lado funciona la traducción y cómo por otro lado funciona en específico esta palabra ruach, ¿ya? Porque se acuerdan ustedes, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra ruach? ¿Qué me van a decir? ¿Qué nomás significa la palabra ruach? Aliento. Podemos decir espíritu, ¿no es cierto? Viento, podemos decir intención, ánimo, ¿no es cierto? Ánimo, ánimo, mente, ¿no es cierto? Pero ahí la pregunta, ¿y yo cómo sé qué significa todo esto? Porque es muy fácil, digamos, de a veces hablar de memoria, ¿no es cierto? No, es que ruach no significa espíritu, hermano. Ruach significa ánimo, la intención, la mente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿y cómo demuestro eso? Aquí hay un versículo que nos ayuda mucho eso, que es muy casual. Y fíjense que es muy, muy, muy bueno este versículo, porque de alguna manera todos, o digamos, la mayoría de cristianos, de hermanos, todos conocen la historia de la conquista de Jericó, ¿ya? De las murallas, todo aquello, es una historia muy conocida. Entonces, es muy fácil, es bastante sencillo, digamos, guiar a las personas a que se acuerden de esto y ustedes les digan, ¿se acuerdan del episodio de las murallas de Jericó?
Ya, resulta que antes todos los reyes de esas ciudades se confederaron. Y la Biblia dice en Josué 5:1 que no hubo más aliento en ellos. Pero en donde ustedes leen aliento, ahí en hebreo está apareciendo la palabra ruach. Así que aquí comprendemos que la palabra ruach, además de viento y todo lo demás, significa intención, ánimo. No hubo más ánimo en ellos. Fíjense ustedes, aquí no se puede traducir espíritu, porque no tiene sentido, ¿cierto? Pierde mucho el sentido si yo leo espíritu, ¿no es cierto? Pierde mucho el sentido si digo viento, ¿ok? Si yo digo, y no hubo más viento en ellos, no se entiende. Si yo digo, no hubo más intención en ellos, tal vez podría entender algo haciendo alguna interpretación, pero si digo, y si leo, no hubo más mente en ellos, tampoco, tal vez ahí pensándolo un poco podría llegar a algo, pero si le leo, no hubo más ánimo en ellos, ahí sí queda, ahí sí se entiende, no hubo más ánimo en ellos. ¿Sí me explico? Entonces fíjense que este versículo, muy casual, nos sirve mucho para tener una herramienta bíblica para demostrar lo que nosotros de alguna manera ya sabemos. Que las veces que aparezca espíritu no significa espíritu como tal, como esa tercera parte o lo que sea, o un espectro, o cosas por el estilo, sino que tiene estos significados y aquí un versículo que nos demuestra eso de manera muy sencilla. Están los reyes reunidos porque no tenían más aliento, no tenían más ánimo. ¿Sí? Eso básicamente. No sé si me hice entender. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Si no, con toda confianza me avisan. ¿Sí? Entonces, sigamos con la lectura, pues. Entonces dice, y no hubo más ánimo, más intención, más ánimo en ellos, ¿no es cierto? Delante de los hijos de Israel. Y dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte, ahí no dice cuchillos, ahí dice literalmente espadas, hazte espadas de piedra, ahí no dice afilados, ahí dice, hazte espadas de piedra. Que se entiende que no eran espadas como las que de pronto nosotros hoy podemos identificar como de la Edad Media, estas espadas de los caballeros templarios, alguna cosa así, sino simplemente eran unas dagas. Lo que pasa es que si no entiendo mal, en hebreo no hay diferencia entre una palabra entre daga y espada, creo. Así que por lo general se suele decir eh, helef de manera general para todo. ¿Sí? Entonces, helef es, ojalá, yo no creo. Pero bueno, es la misma palabra para espada que para daga. Así que aquí cuando le está diciendo cuchillos, en realidad literalmente está apareciendo la palabra espada, más allá de eso. Lo que le está diciendo es que se haga unos herramientas cortantes, unos instrumentos cortantes de piedra, ¿ya? Y llama mucho la atención que sean de piedra. Ahí la palabra es tzor, ¿ya? ¿Se acuerdan de la palabra tzur? ¿Se acuerdan de la palabra tzur, que solíamos decir que es la roca y demás, la relacionamos con el Mesías? Aquí desaparece la misma raíz, pero de manera con diferente vocalización. Aquí aparece la palabra tzor, o sea, es de una piedra, igual pero sacada a filo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que esto, ¿ya? Esto tiene una cosa muy, muy interesante. Ahora, aquí lo que le está diciendo es, hazte espadas de tzor, o sea, de piedra, o de pedernales, estoy diciendo, hazte unos pedernales, básicamente, ¿sí? Ahora bien, pregunta, ¿acaso en esa época no se conocía ya el metal? Porque si nos ponemos así a pensar, ¿con qué sería más fácil hacer una cirugía de esta índole? ¿Ya? ¿Con un cuchillo de piedra? ¿O con de pronto con un instrumento de metal que puede llegar a ser más refinado? ¿Con qué lo harían ustedes? ¿Qué lo harían ustedes? De metal. Posiblemente de metal, ¿no es cierto? Por la idea que nosotros tenemos ahorita de metal, quiero decir, y por la idea que nosotros ahorita manejamos de piedra, porque nosotros nos imaginamos un instrumento de piedra, uno medio tosco, medio así grosero, ¿cierto? Y mientras que nosotros le reflejamos o le podemos identificar al metal, incluso con la fineza que tiene un cuchillo de mesa, ¿me explico? Pero en la época no era tan así, en la época no era tan así. Porque, por ejemplo, hoy los cuchillos nuestros de cocina y demás son más limpios, son más aptos, ¿no es cierto?, que los de la época de metal.
Y ella sí me decía, no, para la época es mejor, era mejor uno de piedra, porque ese no se oxida. Y hagan ustedes una incisión con un metal oxidado. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, fíjense, eso por un lado, si ustedes quieren, por una razón médica. Pero, por otro lado, ¿a qué les recuerda esto que se haga la circuncisión precisamente con un utensilio de piedra? A los hijos de Débora, cuando Débora le hizo a sus hijos en el desierto. ¿Débora? Débora no se dice que tuvo hijos. ¿O quién era? Moisés, el hijo de Moisés. La A esposa de Moisés. Moisés, Séfora. Exacto. Séfora, exacto, Séfora, casi. Parecido. Sí, Séfora. ¿Y a quién más? Creo que en la época de Adán y Eva también, si no Abraham. las cosas. Exactamente, muy bien, hermana Angelita Carmita. En la época de Abraham. Y Abraham también se acuerdan que ahí dice que tomó un pedernal afilado y se circuncidó él y su hijo Ismael en ese momento. Entonces, fíjense ustedes que es algo bien interesante que se haga la circuncisión a la manera antigua. Porque de esta manera, una vez más, así como es necesario que se pase por el río, digamos, que se pase por el agua, lo cual el Evangelio nos dice que es un sinónimo de nacimiento y demás, y de bautismo, o sea, de muerte al mundo y de nacimiento a Cristo, ¿de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan? Y si no, leámoslo, ¿ya? Porque es interesante por acá. Eso está en Primera de Corintios o Segunda de Corintios 5, que no sé. Si no es primera, es segunda. No, es Segunda de Corintios 5. No, 10. No, ya me equivoqué. Hermano Josué, Dígame. yo pienso que sí pudo haber sido la herramienta para circuncidar a los jóvenes, a los niños, era una piedra, ¿no? Tomando en cuenta que el órgano al cual le iban a circuncidar era un órgano muy delicado, muy delicado. Entonces, sí pienso que debe haber sido una piedra bien filudita, porque Exacto, pues, justamente ahí dice que afile los cuchillos, ¿no? así Pero es. como usted dice, el metal, ¿qué tal si cogían un metal que haya estado viejo, sí, que haya tenido moho? Entonces imagínense qué mortandad hubiera sido también ese entonces. Exactamente, exactamente, sí, sí. Eso era lo que Sí, comentábamos, sí, eso era lo que comentábamos precisamente. O sea, el metal para nosotros hoy nos resulta más fácil, más lógico, pero para la época no. En cuanto a una era razón la médica, piedra. si se quiere, exacto. Pero para la época, lo más práctico, médicamente hablando, era un pedernal. Se evitaba infecciones y todo lo que se hacía. Pero además hay una conexión con el primero que pasó por esto, que fue Abraham, que él fue hecho precisamente por la piedra. Y ya les digo, esto es una cosa muy simbólica, ya que la piedra es la que circuncida al hombre, si se quiere, el prepucio del hombre. Entonces, si ya sabemos que es la misma palabra tzor, de donde viene tzur, la roca, la piedra, ¿ya? Que es Cristo mismo, entonces Cristo es el que circuncida al hombre, ya el corazón y además, digamos, la carne y demás, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay una conexión muy interesante con eso, con esa palabra, ¿ya? Para que veamos que no es solamente una mera cirugía, un corte y ya está, no, sino que es una cosa muy simbólica, muy representativa para todos los hombres que están dentro del pueblo, ¿ya? Es el tema de esto, no solo porque es la circuncisión, o sea, no hay ninguna, digamos, prurito con respecto al corte, a la cirugía, es que le hace falta de cirugía, sino es que en realidad, cuando una persona, cuando un varón pasa por esto, pues en realidad da testimonio de lo que ya ha ocurrido por dentro, por un lado, y por otro, da testimonio, digamos, de uno en realidad siente diferente la conexión con el Señor previo y después da, precisamente por esto, digamos, ahora ya se hace con metal y en un quirófano y todo lo demás, con otros implementos,
pero aún así, digamos, el hecho de exteriorizar en el cuerpo de uno esto es otra cosa. Anita. Shalom, Josecito. Yo estaba pensando bueno, me quedé pensando en la circuncisión, como que se observa en el proceso en el pueblo dos circuncisiones. Y, y la circuncisión que fue después, o sea, la primera circuncisión a mí me pareció como que era la circuncisión en la carne, pero la circuncisión en la carne, como dice, de nada aprovecha. Y tal vez la segunda circuncisión sea la del corazón. No sé, como que se evidencia que hay dos circuncisiones y el que tenga que ser hecho con la piedra, como tú decías, bueno, como dice, ¿no? Que fue hecho, ¿no? Pero dice que nuestro corazón es de piedra y que luego el Señor nos cambia un corazón de carne. Entonces, el hecho es que esa piedra que es Cristo nos rompe el corazón, no sé si puedo decir así, en ese trabajo que hace con nosotros para que sea un corazón de carne. Entonces, claro, la piedra es Cristo y esa es la labor que hace en nosotros. Eso me quedé pensando, gracias. Sí, así es, sí, súper bien, Anita, así es precisamente. Nada más que de pronto, sí, en realidad es la segunda ocasión que se habla de la circuncisión, vendría siendo la primera. No por otra cosa, sino porque más adelante en el texto nos va a decir que esto era la circuncisión que se hacía a toda esa generación que nació en el desierto, que no habían sido circuncidados antes. Sí, pero Claro, sí, digamos, ajá, de ahí, súper. entiendo que sí, pero no, yo Exactamente, me refería a la circuncisión del pueblo que no entró. Es ah, claro, decir, sí, sí, sí que fue una totalmente, en la carne. Ajá, eso. así es, sí, 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 totalmente, Mm. así es. Carmita. Ya que Anita tocó eso, no sé, me hubiera gustado tener el cuadrito que tenías, ya no tienes, ¿no? Donde decía Pesach, circuncisión. Ahí está. Ah, magia. Ahí está, ahí está. Ya. Entonces, yo estaba pensando, o sea, ya que Dios permitió ver de esta manera como retrospectiva y panorámica este orden de eventos desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra, al lado de termina el maná, me gustaría añadirle comen fruto de la tierra, no quedan con Mm. hambre, ¿no? O sea, me parece, ¿no? Pero entonces yo pensaba cómo se aplica a nuestras vidas. Ahí el evento central, rodeado por el cruce del mar y del río Jordán, es el desierto. Mucha gente dice, cuando yo vine a Cristo comencé a tener la de problemas, antes no tenía. Bueno, es que claro, las potestades a través de nuestras familias, a través de las circunstancias que ya no les gusta que salimos de, persiguen como los egipcios, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que, o sea, ¿cuál en nuestras vidas ahora en tiempo presente aplicando, qué sería este primer Pesaj? Entonces pensé, pues pesa que es la predicación del Evangelio. Nos dicen, Cristo Jesús murió por tus pecados. Si vienes a Él, tus pecados serán perdonados y como que arde nuestro corazón y como que ocurre una leve circuncisión. Una vez Eric decía que como que la circuncisión ocurre en varias etapas en nuestra vida, que nuestro corazón podríamos, bueno, si bien es como una piedra, compararlo como la estructura de una cebolla que tiene muchas capas de dureza, entonces él va cortando la primera capa, luego otra, luego otra, luego otra, hasta que nuestro corazón se haga tierno, ¿no? Entonces, como que la primera capa de dureza, que es el pensar que tal vez nosotros somos dioses o que vivimos por nuestra propia fuerza, se nos cae. Comenzamos a entender que somos pecadores, que estamos condenados a muerte y que Dios nos ha amado. Entonces, luego en este proceso de circuncisión viene justamente por una predicación de la palabra, que sería como comer este maná, oír lo que nos enseñan y luego viene cruzar como un mar, o sea, cuando la persona ha entrado en una convicción. O sea, voy a poner tu ejemplo, Estevitán. O sea, como que Esteban ya había oído del Evangelio, no sé si tal vez ya se circuncidó en la carne, también no me acuerdo bien esto, pero después de unos meses, él dijo, yo estaba estudiando Romanos y él entendió que era pecador, él entendió lo que Dios había hecho y ahí
pienso yo que ocurrió el cruce del mar, ¿no? O sea, ya está al otro lado. O sea, ahora sí ya es como que se afirma como hijo. Y en nuestras vidas pienso que habrá un evento, o sea, tal vez fuimos por 20 años a la iglesia, no sé, pero habrá un evento donde decimos, somos ciudadanos del cielo, ya no, ya, algo queda atrás. Pero cuando ya empezamos ya andamos en esta dimensión donde ya sabemos que somos hijos de Dios, o sea, ya no es un juego, ya no es religión, ya no es porque mi mamá o porque alguien me invitó, sino porque ya Dios me tomó. Entonces quizás viene un largo desierto en nuestras vidas, ¿no? En el sentido de ir muriendo a ir realmente dejando Egipto, porque se suele decir, ¿no? El pueblo de Israel salió de Egipto en poquito tiempo, digamos así, pero le llevó 40 años despojarse del Egipto que estaba sembrado en su corazón. Ellos siempre estaban anhelando volver atrás, volver atrás. Entonces, en nuestra vida comienza a haber unas luchas. Si bien cuando vinimos a Cristo tal vez dejamos algo, pero luego esas cosas vuelven a coquetear con nosotros y la carne otra vez quiere y así, ¿no? Entonces, como una lucha de desierto donde Dios comienza pues realmente a enrostrarnos, mostrar nuestra condición de pecadores, comienza a sacarnos, a hacernos evidente que no es cuento que él murió por los pecadores y que nosotros, en verdad, en nosotros hay todo el potencial de maldad que puede haber en las grandes cosas horribles que se ve que la humanidad es capaz de hacer, ¿no? Entonces pienso que viene un trato y luego aparece otra vez un cruce, pero que ya no se hace tan, tal vez ya no es tan asombroso, pienso yo, no sé, o sea, ya cuando una persona ya va en una madurez, otra vez tiene que cruzar un Jordán, como volver a nacer, o sea, como, o sea, yo no sé, cada persona es diferente, ¿no? Pero pudiera ser en un sentido general, que yo creo que más bien es individual, pero en un sentido general, cuando Dios comenzó a revelarnos la Torá, su importancia, abrirnos el libro más allá de donde conocíamos, pudiera verse como este cruce del Jordán, ¿no? Y donde otra vez hace una circuncisión más profunda en nuestro corazón, Dios, y poco a poco este Pesaj siguiente ya no es que me predican que Cristo murió, es donde yo ya comienzo a hacer como Eric decía, abrir del pueblo, un testamento del pueblo, ya se comienza uno a ser testigo de la experiencia de la vida de Dios en nosotros, comenzamos realmente a morir. Ahora sí estimamos precioso el morir por causa de Cristo. Antes la predicación nos decía, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no puede ser, o tomen la cruz y sigan en pos de mí. Sonaba bien, pero no era experiencia. Este es el momento en que a Pedro le dice, cuando ya estés viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Hoy tú vas donde quieres, pero llegará un momento, Pedro, donde tú ya estés viejito y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Pero aunque él se estuviera negando, o sea, ya habla de eso de, aunque no nos gusta morir a nosotros mismos, vamos a estimar precioso el morir por causa del nombre de nuestro Señor. Y es como donde ya no es tanto, ya no es hora de comer lo que me dan del cielo, sino ya es porque estamos disfrutando del fruto de la tierra, ya es otra dimensión, ¿no? Ya tengo que cosecharlo, cómo estudiarlo, irlo recogiendo, ya me alimenta de otra manera, pues hasta que el Señor venga. Y puede ser que se dé varios de estos procesos en nuestra vida, ¿no? Que después de experimentar una muerte, un negarnos a nosotros mismos en un área, nuevamente el Señor penetre su espada de piedra y corte un poquito más adentro y nos dé de comer otro nivel de su alimento y así hasta que Él venga y Él mismo nos enseñe toda la verdad de las cosas, las cuales hoy solamente vemos como dice Juan, oscuramente, como por espejo, pero en ese momento conoceremos las cosas de la manera que el Señor nos conoce a nosotros ahora. Bueno, me hice tal vez un poco de lío, pero la idea es cómo ir viendo nuestras vidas, quizás, dónde ha habido esos cruces que han
que han hecho una diferencia en nuestras vidas. Y siempre esos cruces van a luego anticipar un nuevo pesar, una nueva muerte, ¿no? Una necesidad de morir. Amén. Amén. Nico. Gracias, Carmita, gracias, Josué. Yo solo quería hacer ver algo cuando hubo el primer paso del Mar Rojo. Los israelitas estaban en un periodo de, sí, pasando de esclavos, pero también de persecución. Ellos eran perseguidos. Y entonces el ver que en el segundo, cuando pasaron el Jordán, tuvieron como el, no sé si decir el tiempo para tomar las 12 piedras y pasar, o sea, y aquí en cambio vemos que los pueblos de afuera tuvieron miedo, entonces tal vez no fue, no sé, no, el Mar Rojo el que se abrió, pero hubo miedo en los otros pueblos, en cambio acá el pueblo israelita era el que tenía miedo porque estaban siendo perseguidos. Entonces, es como lo que decía Carmita, es como ver el efecto de lo que Dios iba a hacer en su pueblo. O sea, solo quería complementar eso. Gracias. Sí, efectivamente, así tal cual es. En realidad es así lo que pasa, digamos, y como dice justo lo que estábamos buscando antecitos, lo que dicen en Corintios, precisamente de él hablando en 1 Corintios 10 después del encontré, hablando justamente del paso del mar y todo aquello, que dice es que una de las formas de entenderlo es que esos fueron ejemplos para que nosotros no hagamos lo mismo. Porque, fíjense ustedes, el paso por el mar, paso por el río en este caso, simbolizan el nacer de nuevo, el ser bautizados, el sentido de ser inmersos, de haber sido inmersos en el Señor, pasar por las aguas, salir a una nueva realidad, como decía, ¿ya? Y es cierto, y aquí el pueblo, fíjense ustedes, si lo vemos, no solo de manera personal, el pueblo mismo también lo pasó muchas veces, pasó épocas en donde nacía de nuevo, encontraba de nuevo tal, renacía y tal, que como veíamos la semana pasada, el tiempo de alguna manera es cíclico, es como una suerte de espiral, como para poner una ilustración nada más muy pedagógica. Y es cierto, eso también pasa en nuestras vidas, ¿sí? E incluso fíjense ustedes para que veamos, digamos, qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante? Lo importante es el avance, ¿ya? Lo importante es avanzar, lo importante es no detenerse en el desierto, lo importante es, como diría el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo, no conformarse. ¿Por qué? Porque si es que ya la persona, por así decirlo, se fue libre, imaginemos otra vez, recordemos la salida, si por ejemplo se conformaban con haber celebrado el primer Pesaj, pero se quedaban en Egipto, explico, pero tenían que avanzar hasta cruzar el mar de los juncos del Mar Rojo. Y si pasaban el Mar Rojo y se quedaban ahí, me explico, y así con cada cosa. Entonces, lo que importa acá es que la persona, cada uno de nosotros, sea llevado por el Señor en ese camino y siempre estemos caminando. Eso es lo que importa detrás de todo. Y a lo largo del camino es que nosotros vamos a ir viendo de la mano del Señor, claro, las transformaciones que ahora, por ejemplo, ya podemos dar testimonio de que antes era así, era asado y ahora ya no, ¿cierto? De que antes me costaba tal y tal cosa, ahora ya no, o me cuesta menos, o estoy en eso. De eso se trata. Y sí es cierto, digamos, y va a haber momentos de todo. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo pude experimentar igual cuando, por ejemplo, me gradué de la universidad o cuando salí del colegio. Seguramente todos, cuando nos graduamos salimos de la escuela al colegio, es como una especie algo así. Uno comienza una nueva realidad. Después sale del colegio a la universidad, lo mismo. Después sale de la universidad al mundo laboral, lo mismo. De pronto sale de un trabajo a otro, o del ámbito privado al público, del público al privado, o de ser empleado a ser jefe. ¿Me explico? Siempre va a haber cambio. Lo importante, por un lado, es que no nos desapeguemos del Señor, que nunca nos soltemos de Él, que siempre estemos confiados, y que, segundo, nunca nos olvidemos lo que el Señor ha hecho a lo largo de nuestra vida. ¿Eh? Eso básicamente. Carmita. Y me olvidé lo que iba a comentar también respecto de lo que Anita estaba tratando de comprender. Me parece que cuando se habla
cuando dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, es porque mientras que no vamos en ese camino de morir y cada vez ser más parecidos a Mashiach, en el primer Pesach vemos a Mashiach, en el segundo Pesach, en este esquema, en el final Pesach, digamos, nosotros ya somos parecidos a él, estamos dispuestos a morir, gustamos de la muerte por él, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? Cuando los judíos, digamos que para ellos la primera circuncisión es la de la carne, pero sin Mashiach no es nada. Y para los no judíos como nosotros, la primera circuncisión es del corazón, ni se nota, pero viene por la predicación del evangelio y cuando ya entramos en una madurez, hacemos la otra circuncisión. O sea, como que es por el esquema, ¿no? O sea, no sé, la primera, o sea, históricamente, pues la circuncisión primera era de la carne, pero hasta un punto. Cuando viene Mashiach y se inaugura la posteridad de los días, como diría el hermano Eric, las cosas son diferentes. Cualquiera de los gentiles puede entrar en la bendición y ninguno ha estado circuncidado, pero en la madurez, en el caminar de su vida, en la revelación que Dios hace a través de esos diferentes cruces y desiertos que puede haber, pues ya entiende que necesita también la circuncisión de la carne, si en verdad está en obediencia a lo que Dios le ha mandado. O sea, como que hay los dos parámetros, depende de qué lado, si del judío o del gentil se estén dando las cosas. Ujú, así es. Y en el fondo, digamos, lo que está, digamos, hay una cosa, digamos, que básicamente es lo que trata de decir esto. Ya no importa por último de dónde vengamos, en la situación en la que vengamos, cuando el Señor nos toca, comienza su proceso, comienza su proceso. Y si ustedes se dan cuenta, este tema de la circuncisión es un poco, es algo que digamos, así como nos suelen decir, el parto es algo que solo las mujeres comprenden, pues este tema es algo que mayormente los hombres comprendemos. Eh, especialmente en este caso, como en este caso cuando uno lo ha pasado ya de grande, porque el mandamiento es hacerlo de chiquitos. Pero cuando una persona comienza, especialmente un hombre, comienza a ser de grande y lo hace de grande, el proceso es muy interesante, digamos, porque uno sabe que es algo que siempre estuvo ahí, pero que no servía para nada. ¿Me explico? Y que más bien, estando ahí, más bien a la larga nos hacía daño o nos impedía de estar digamos, de poder, que nos impedía un, un, digamos, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo, desde que antes de no se podía, digamos, incluso disfrutar de la existencia como corresponde, que es después de. ¿Explico? Entonces, fíjense ustedes que es algo muy interesante el tema este, porque también incluye un tema de renunciar a uno, porque ya les digo, incluso muchos hermanos, varones, incluso le tienen miedo a esto por muchas razones, por un mito de aquí precisamente de la Biblia, ¿no? De que en esa época eran 3 días de dolor insufrible, ¿ya? Y algunos le tienen miedo a eso, otros le tienen miedo a su hombría, ya tienen miedo de alguna cosa por decirlo, pero en realidad no es una cirugía muy compleja. O sea, la forma de pensarlo incluso como médico es, fíjese que no digamos así, es de manera tan sencilla que hasta con un pedernal afilado se puede hacer. Ese es el asunto. Pero más allá de la cirugía, más allá de todo eso, es precisamente la transformación que el Señor va haciendo en nuestros corazones. Porque fíjense ustedes, hay algo muy interesante que, como decía Carmita, para nosotros, por nuestra formación, por nuestro contexto, es que nos toca hacer las cosas, digamos, a lo Abraham, que primero nos fue dada la promesa y después Dios nos lleva a hacerlo en la carne. En cambio, con nuestros hijos va a ser Dios mediante distinto, porque, digamos, de alguna manera primero estarán en la carne y después Dios permita que también le conozcan y demás. Pero, digamos, en general, el asunto, ahí vemos lo que decía precisamente Pablo, el asunto no es la cirugía, el asunto es que en cada una de las personas radique la promesa, radique la certeza de que el Señor le ha conocido y demás. Y ya después, si es que se dan las condiciones, porque de eso también habla esto, si es que se dan las condiciones para la circuncisión,
y no tiene objeciones. Vea, aquí Josué no le estuvo preguntando quién quiere, levante la mano, ¿sí? Porque también es una cosa que hay que darnos cuenta de una cosa también. Este tema de la circuncisión nos pone a nosotros, especialmente como hombres, quieran o no, contra la espada y la pared. Por lo siguiente, porque uno llega a un momento en donde ya no puede poner excusas, si fuera el caso. Porque uno puede poner muchas excusas, todas las excusas que ustedes quieran, y como es un ámbito, digamos así, que cae en el espacio de lo íntimo, de lo personal, como que parecería que no se le puede a alguna persona decirle, ya, pues ya, ya, ¿no? Porque es como que de suyo y de tal. Y ya les digo, en este asunto se puede poner todas las excusas que ustedes quieran, ya, justificaciones, excusas, lo que quieran. Se puede poner un montón de cosas. Pero resulta que aquí Josué nos enseña incluso hasta cómo se debe proceder en ese asunto. Aquí Josué no le estuvo preguntando quién quiere, levante la mano, pase al frente el que quiera. No, es llegamos y dado este punto de avance, no se puede seguir avanzando más si es que no está usted circuncidado. Se sobreentiende, por así decirlo, que usted ya pasó el río Jordán, que equivaldría digamos, en este caso, así, equivaldría a la circuncisión del corazón. Ahora, dado que usted ya está aquí, no puede seguir avanzando, no puede pretender avanzar más si no cumple esto, ¿ya? Fíjense, y ya les digo, y esto es una cosa que para mí me parece muy, muy interesante, un poco crudo, un poco dura, digamos, porque lucha en contra de nuestra idea de independencia que tenemos en la cabeza. Como que si, lo que incluso se despierta mucho cuando somos adolescentes, ¿no? Esta es mi vida, esto es lo mío, este es mi trabajo, es mi familia, es mi cuerpo, y que sobre mi cuerpo decido yo y todo aquello. Aquí vemos que no, aquí vemos que no. Bajo una cosa, el Señor no nos pide una cosa imposible. Es algo que puede doler, sí, entendido, duele. Pero vean, por último, más allá de 3 días no duele. Y es más, en nuestras condiciones actuales, en nuestro estado y demás, no duele más que eso. Y más allá de eso, el asunto es que fíjense, llega un momento en el que el Señor, digamos así, no le pide la opinión, tampoco es que le fuerza, le obliga, pero sí llega un momento en el que la persona, todos los argumentos que puede haber tenido, ya no tienen validez y simplemente la persona obedece. Y esto, digamos, no solo, digamos, esto se ve más claro con la circuncisión, pero es de lo que pasa con cualquier mandamiento en realidad. Con cualquier mandamiento, si es que a alguien le cuesta dar el diezmo, si es que a alguien le cuesta, no sé, honrar padre y madre, qué sé yo, pagar al trabajador en el día que es, explico. Todo aquello se enfrenta en un momento en el que el Señor le enfrenta a la persona y le dice, hasta aquí ya no puedes seguir más así, y hasta aquí cambias, y yo te voy a hacer cambiar, y yo te doy todo para que cambies todo lo más, y la persona cambia. Y ya les digo, eso pasa con todos. Con este caso, y una de las, digamos, yo creo que la forma de entender esto es así. La circuncisión es un ejemplo muy vívido de cómo es que Dios obra con nosotros, de que no nos está pidiendo nuestra opinión. Hasta aquí te tocó y lo hace y pone todos los mecanismos para. El Estevitan lo pasó, yo lo pasé y tenemos testimonios bastante, digamos, semejantes, ¿no? Testimonios de que no teníamos la plata, no sabíamos de en dónde y de pronto al momento cuando el Señor hizo todo, realmente hizo todo para mover, hubo la plata, hubo todo para las medicinas, para regresarse el taje y todo. El joven que contaba exactamente una misma historia. Y ahí me di cuenta que precisamente es eso, es lo que pasa aquí. Cuando uno ya pasa, cuando el Señor nos hace pasar el río Jordán, digamos, sí, en este caso, solo viendo esto, ¿no es cierto? Que sería como la circuncisión del corazón, ¿ya? Les hace pasar. Llega un momento que avanzan un poquito así como que si no pasó nada, pero llega un momento en donde nos confronta la cosa. Y nos dice, si no te haces eso, o sea, para seguir, digamos, o para que, en todo caso, aproveches más del camino, no puedes estar así mismo, tienes que cambiar esto. Y aquí te pongo todas las situaciones para que lo hagas, ¿ya? Para que veas que no depende de ti, sino depende de mí y tal. Entonces, esa es una forma muy bonita de entenderlo. Y ya les digo, esto choca, puede chocar mucho con el tema de independencia, de autonomía y todo lo demás. Porque ¿cómo así Dios me va a estar pidiendo que haga tal cosa? Si Dios me amara, no me pidiera tales cambios. Es que eso es un pensamiento humano, un pensamiento demasiadamente humano, de pensar que Dios me quiere tal como soy, así. No, Dios en un principio me acepta así tal como soy para demostrar el poder que Él tiene para cambiarme y hacerme más como Él. Ese es el asunto, ¿ya? Y si no, acordémonos, ¿no es cierto? Incluso el mismo Señor Jesús aquí en la carne fueron los papás y les circuncidaron. ¿Ya me explico? Sí, de eso te quería hablar. Sí, ¿Puedo? está. Sí, también.
Ah, sí, justo tú dijiste, bueno, nosotros hablando, digamos, los gentiles, digamos, fuimos circuncidados a la Abraham, dijiste, ¿no? O porque pues Abraham se circuncidó ya viejito. La Torá pues dice de niños. Y de ahí me vino ese versículo de justamente de Gálatas 4 que dice que nuestro Señor, llegado el tiempo, nuestro Señor nació de mujer y bajo la ley. O sea, siendo él mismo la promesa, siendo el autor y consumador de la fidelidad, se sujetó a la Torá, digamos así, y de niño al octavo día fue circuncidado. Y nosotros los gentiles, pues al Abraham, ¿no? Salido de los ídolos, salido de Ur de Casdín y todo eso, y nosotros también, al venir a él, pues a la hora que nos alcance. Pero nuestro Señor pues estaba dentro de otro contexto y aunque Él era el mismo, el autor de la promesa y la promesa misma y todo, se sujetó a la Torá y fue circuncidado al octavo día. Así es, exactamente. Y es eso, fíjense ustedes, o sea, si se quiere, este pasaje es hermoso con eso, porque digamos así, todos, y eso es algo que es una realidad, todos hermanos, todos luchamos con algo, ya, todos batallamos y nos cuestará algo cambiar y tal, y seguramente le podremos tener más o menos presente, pero todos luchamos eventualmente, como decía Carmita, con algo, ya, y va a haber un momento en donde el Señor nos confronta y nos dice, hasta aquí llegó esto, te va a doler, ya, pero no te preocupes que va a ser por tu bien, ya. Y va a haber muchos momentos de eso. Y no hay que tener miedo. Lo que sí es bueno es que estemos aferrados al Señor para saber que eso nos hace bien, que lo que nos están quitando en realidad no nos hacía falta. Porque esa es una forma de también comprender esto. ¿Ya? La circuncisión se entiende así. Con la circuncisión a nosotros los hombres nos quitan algo que en realidad sin eso no nos morimos. Y que más bien esa ausencia deviene en bendición, en todo sentido. ¿Ya? Deviene en todo sentido. Es diferente. ¿Ya? E incluso, como decían así, fíjense ustedes que es muy interesante la analogía que se hace con el corazón también, con el tema de la circuncisión del corazón, porque lo que se hace al quitar un pedazo de piel es dejar al órgano más sensible, al corazón y al órgano del hombre también, se le deja más sensible, y esa es la idea, que sienta, que no sea duro, que no esté protegido por un defecto humano. ¿Me explico? Esa es la idea de la circuncisión. Y en algún momento, especialmente los varones, nos llega a todos, especialmente como decíamos, ¿no? Los gentiles y tal, los que no se pudo por alguna razón, es esto, que se toca cumplir y Dios nos confronta y ven todos los argumentos de excusa, todo lo que uno pueda poner en la mesa y decirle, no, señores, que no, señores, que me da miedo, es que ya no alcancé, es que no tengo tiempo, es que ¿dónde voy a hacer? O sea, todas las cosas que se puedan poner, ¿ya? Pierden sentido. Pierde sentido, no tienen más razón de ser y simplemente uno no tiene más argumento que decir, sí señora, aquí estoy y hay que hacer. Y uno ve, yo lo vi conmigo, de cómo Dios logró todo para que se logre. ¿Ya? Se vio una mano así impresionante, lo escuché del testimonio de Juan Carlos, lo estudié del testimonio de Estevita, de muchos hermanos que han pasado así. Y también se ha visto, en cambio, el testimonio de muchos hermanos, lastimosamente, que sabiendo, ponen el montón de excusas y se ha visto una cosa, fíjense ustedes que eso precisamente les quería poner acá. Aquí en el pasaje lo que se anuncia es que llegan al punto de Gilgal habiendo pasado el mar. Él le dice, ahora tienen que circuncidarse porque van a comenzar a conquistar la tierra. Y fíjense ustedes, es una estrategia por demás absurda. Porque fíjense ustedes, están ahí, nos cuentan que los pueblos están confederados y ahí les van a poner en un momento de debilidad. ¿Me explico? O sea, no es lo más lógico, no es lo más estratégico. Cualquiera de nosotros diría, bueno, primero conquisten y después ya cuando no tengan amenazas externas, pueden darse el lujo de debilitarse, de estar invulnerables. Pero aquí no, aquí el Señor le dice, ya pasaron, están cerquita de Jericó, ahorita se me circuncidan. Y eso significaba estar, como diríamos delante, 3 días, pero inhábiles, en reposo. O sea, que si en ese rato se ponían pilas, por así decirlo, ¿no? Que no pasó, que Dios les guardaba y todo, pero digamos, si suponiendo que si en ese rato se confederaban y les caían, no quedaban para el cuento, porque todos estaban débiles. ¿Explico? O sea, es una cosa súper ilógica lo que está pasando acá, a la luz de nuestra mente, a la luz de un pensamiento meramente humano. Que habiendo pasado y estando cerca de una ciudad enemiga, les mande circuncidarse y quedar débiles por un buen tiempo.
Eso no se hace. En ninguna cabeza humana cabe eso. Pero aquí fíjense que el asunto también es espiritual, y es lo que les decía. Cuando uno, y les puedo decir, hablo por mí, seguramente se evitan y le podrá dar también razón. Cuando el Señor le lleva a uno a cumplir este mandamiento, este en específico, uno sí experimenta un cambio, uno sí experimenta algo distinto. En realidad, y lo que yo pude notar, es que una cosa era como, digamos, como diría Pablo, ¿no? Una cosa era cuando era como niño y veía las cosas como niño y demás, y otra cosa fue después, ¿ya? Porque hay algo, como sabía decir Juanquita, hay algo que pasa en el mundo espiritual que uno no lo entiende, no lo ve, pero se siente. Uno no ve todo lo que está pasando cuando le están quitando ese pedazo de piel a uno, pero algo pasa. Y yo sí lo he podido ver en mí, lo he podido ver también en el Cevita, de alguna manera, digamos, en el Juanca lo vimos, ¿ya? Que cuando pasamos por la cirugía, digamos, por la convicción que el Señor nos dio y demás, hubo un cambio. Y no les digo que fuimos de bestia, así, hubo un cambio así que se nos brillaba la cara, no, simplemente fue una cosa distinta, se siente distinto, y es como que el Señor también nos da un impulso para poder seguir avanzando, ¿ya? Y es lo que también les quiero decir, se ha visto casos de hermanos que pueden saber un montón de cosas, se meten a estudiar esto y aquello, pero llegan a esto y a veces les choca tanto, y se deciden por no hacerlo, digamos, o sea, no se sujetan en ese sentido, ya no lo hacen, y créanme, se estancan. Y he visto muchos hermanos estancados en eso, ¿ya? Hay testimonios de eso, ya les digo. Especialmente de varones que se supone, digamos, que Dios nos ha mandado a estar, digamos, al frente de las familias y demás. ¿Sí? Entonces, cuando el varón no se sujeta a esta cosa del Señor, vea, es estancamiento. Porque si aquí el pueblo no se circuncidaba, no iban a seguir avanzando. Era un paso indispensable en esta cosa, ¿ya? Aquí hablando de lo de la carne, ya que sabemos que viene de la mano de lo del corazón, ya porque para nosotros debemos saberlo, ¿no? No hay diferencia, digamos, o no hay una, digamos, una distinción así mega especial de lo uno de la otra, que uno es la del corazón y otra es la de la carne. Vean, en Jeremías, si no estoy mal, es lo mismo, dice, a la ciudad santa nadie entrará que no es ningún incircunciso de corazón y de carne, o sea, básicamente es lo mismo. Ya, lo uno es reflejo del otro y lo uno no subsiste sin lo otro. Ya, por eso no hay una diferencia de esto y lo otro. ¿Me explico? Más allá de si hizo antes, si hizo después y todo lo demás. O sea, porque el que le circuncidaron de niño después tendrá que circuncidar el corazón de grande. Y el que le circuncidó el corazón de grande tendrá que después hacerlo en la carne. Ya, es lo mismo en ese sentido. Ya, no hay asunto. Y si es que una familia, si es que un hogar, digamos, un hombre, un varón, espera que el Señor, incluso, puedes decirlo, le puede usar de una manera distinta, de una manera especial, si se quiere, es bueno que lo haga. Es bueno que lo haga porque en realidad es súper distinto. Es súper distinto. Eso, digamos, solo lo podría explicar a alguien que ha pasado por eso. ¿Sí? Y que se puede ver. Digamos, yo les puedo decir así por mí, puedo notar cómo era la relación, digamos, con el Señor antes de y después de. Es totalmente otra cosa. Es totalmente otra cosa. Yo me acuerdo de Joaquita cuando le preguntaba, yo todavía con miedo y tal. Decía, ¿y qué se siente? ¿Qué ha sentido? Y me decía, hijo, es otra cosa. Es otra cosa totalmente. Y yo no le entendía, ¿ya? Cuando después el Señor me permitió hacerlo y todo lo demás, en realidad, ahí me di cuenta que en realidad es otra cosa. Y estoy leyendo el mismo libro, estoy leyendo lo mismo, pero en realidad la cuestión es otra, la perspectiva cambia. Es como que se desbloquea algo que tenemos ahí los hombres, por así decirlo, que solamente se desbloquea cuando hay la circuncisión del corazón y la carne. ¿Me explico? Sí, es algo muy, muy interesante. Y ya les digo, esto no solo pasa con el tema de la circuncisión, esto en realidad pasa con muchas otras cosas, ¿sí? Porque si ustedes lo notan aquí, Pesaj, la circuncisión, no son sino señales, especialmente la circuncisión es una señal de estar dentro del pacto. O sea, lo importante es haber estado dentro, es estar dentro del pacto. Si usted una persona no está dentro del pacto, se estanca. Básicamente es eso. ¿Ya? Si una persona no está dentro del pacto, no avanza. ¿Ya? Es por la misma razón que los egipcios no salieron de Egipto, porque ellos no estuvieron dentro del pacto, no porque no tenían la circuncisión, porque no estuvieron dentro del pacto. Los que quedaron varados en el desierto, lo mismo. Los que murieron en el pecado del becerro de oro, lo mismo.
No es porque no tenían la circuncisión, seguramente muchos de ellos estaban circuncidados, pero es que no estaban en el pacto, no tenían las promesas. Y ahora lo que el Señor se asegura o intenta hacer, y digamos, nos intenta enseñar ahora, quiero decir, es que tenemos que, para seguir avanzando, estar en el pacto, pero de lleno, que no se puede estar a medias tintas, porque esto de yo tengo la circuncisión del corazón, pero no la de la carne, eh, suena extraño, es como si yo tengo abuelita, pero muerta, alguna cosa así. No, no, es una contradicción. ¿Ya? Como si yo tengo un helado bien caliente. Sea, no, es una cosa que no se entiende. Y ya les digo, todo lo que se pueda argumentar en contra de, en realidad son excusas que se acaban cuando uno se enfrenta al Señor y se enfrenta literalmente con una cosa así. Uno cuando es varón así, puede tener los argumentos que sean. Uno se enfrenta con esta situación, que llega el Señor y le dice, hasta aquí, hijito, hasta aquí, de aquí te tienes que hacer. Y listo, te va a doler, pero va a ser para tu bien. Y ya vas a ver lo que después, a dónde el Señor nos lleva cuando esto pasa. ¿Sí? Especialmente por la responsabilidad que el Señor nos ha dado a los varones, en el hogar, en la iglesia y demás. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, bueno, sigamos con el capítulo 5. ¿Sí? Entonces dice, en aquel tiempo, en el 2, ¿no? En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte espadas de piedra y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y esto de vuelve a circuncidar la segunda vez nos explica más al final, ¿cierto? En el versículo 4. Dice, y Josué se hizo espadas de piedra y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, ¿ya? En hebreo se dice Gibeat Aralot, y Gibeat Aralot, o como dicen ahí, el collado de Aralot, no es otra cosa sino el collado o la montaña de los prepucios. Eso significa Aralot. Ah, Aralot es eso, es prepucio. Entonces aquí algunos preguntaban y decían, ¿por qué se llamaba el collado de Aralot? Porque nunca más vuelve a aparecer ese nombre en la Biblia. Entonces algunos decían lo que pasa y daban dos explicaciones. Una, o bien es porque realmente se hizo en un monte y a causa de la circuncisión se llamó así, o bien es que se refiere a la práctica que se tenía en la época de enterrar los prepucios después de la cirugía. Y a tal magnitud hubo prepucios que se hizo un monte, una montañita, digamos, ya, una elevacióncita, ¿ya? Interpretaciones de interpretación. El asunto es que ahí pasó eso y en honor a eso, más parece que se refiere a un lugar, a una locación que le pusieron ese nombre, ¿ya? Aralot. ¿Sí? Ahora bien, dice, ahora, si ustedes van pasando así en español, sonaría como que, ¿dónde estás? Estoy por los prepucios. Sonaría así, ya, eso es, tal vez por eso no le tradujeron. ¿Ya? En todo caso, dice el 4. Esa es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pero, pues, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres, que no les daría, que nos la daría, tierra que fluye de China. A los hijos de ellos, que él había hecho levantar en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Fíjense qué cacófona que es la redacción. Él los circuncidó fíjense, él los circuncidó porque eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados. Es una forma muy hebrea de hablar, como que muy cacófona, ¿ya? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, a todo el Goy, dice, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que, ahí dice, no sanaron, hasta que vivieron, dice. Eso es muy interesante, ¿no? Que vivieron, hasta que ¿cómo se diría? Se recobraron, se fortalecieron, pues. Y el Señor dijo a Josué, hoy he enrollado, dice ahí aparece la palabra galal, ¿no? A Yom Gilalti, creo que dice así, de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y aquí está el nombre precisamente de Gilgal, hasta hoy he enrollado. Y ahí se puede entender eso de muchas maneras. He enrollado en el sentido de que lo he guardado, en el sentido de que lo he cubierto con un rollo, ¿ya? En el sentido de que simplemente lo guardé. Lo enrollé, lo guardé. O lo cubrí o lo sellé, etcétera. Así se puede entender de las maneras. El asunto es que hasta ahí fue. Entonces, fíjense que es lo que hablaba Carmita, lo que decíamos. En este punto de la historia se está marcando un antes y un después, un cierre.
Así como cuando el pueblo pasó el Mar Rojo y se selló el camino para volver a Egipto, aquí también se está cerrando el camino para volver a Egipto, que digamos hasta aquí viene siendo Egipto, porque todo el tema del desierto, el constante fue volvamos de Egipto, como que todavía tenían una reminiscencia. Ahora aquí sí ya no. ¿Sí? Y dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua e hicieron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes, los de Matzot. En el mismo día, espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Sí? Y aquí es interesante precisamente por esto que vuelve a ser pesa. Y aquí siempre ha habido una discusión, digamos así, muy, muy fuerte respecto del alcance de este mandamiento, ¿no? Porque en Éxodo 12 nos dice que ningún incircunciso comerá pesa, pero se supone que esta generación, el incircuncisa, y en los 40 años celebrarían pesa. Entonces, ¿cómo es eso? Y ahí es lo que se complementa con lo del Nuevo Testamento, como nosotros ahora debemos de entenderlo. Y es una cosa que en últimas cae en el ámbito, en el fuero, digamos, individual, que el Señor trate con cada uno, especialmente de los varones y también de las hermanas, ¿ya? Porque en esa época era bastante fácil preguntarle, decirle, o sea, digamos, aquí la cuestión es cómo se certifica que la persona tiene la circuncisión. Ambas, ¿no es cierto? Entonces, la primera es digamos, la de la carne es la más fácil. Es cuestión de por último, digamos, por último se ve, por último, ¿cierto? Pero la del corazón, de pronto, es más complicada, se suele decir, pero en realidad no es tan complicada, porque eso se ven los frutos, se ven los primeros frutos que el Señor le vaya dando de cambio, de interés, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Y eso básicamente. Entonces, aquí, digamos, el asunto, ya les digo, es, hablando en cuestión de la historia, es poco estratégico que les haga circuncidar, que les haga celebrar Pesaj, o sea, un Shabbat ahí, ¿no es cierto? Y que tengan esa semana previo o juntito a una ciudad enemiga y demás. Entonces es algo extraño. Y tal vez por esta situación de vulnerabilidad se entiende que después del José se encuentra con este varón y todo lo demás, que seguramente parecería ser un ángel que le estaba guardando al pueblo mientras estaban ahí en la fiesta, estaban circuncidándose y todo lo demás. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, de esto va precisamente todo este pasaje. Va desde el capítulo 3, que comienza con el cruce del mar, del río Jordán, ¿cierto? El tema de las piedras, todo lo más, hasta la circuncisión. Todo este es un solo pasaje, ya que lo hemos visto en estas 2 semanas, y que habla de mucho, ya les digo, habla de una reminiscencia del cruce del Mar Rojo, habla de la reminiscencia de la circuncisión, de la importancia que eso tiene, y más que nada que aquí precisamente el Señor les va haciendo pasar a estas personas, a esta parte del pueblo, a esta nueva generación, lo que a nosotros también nos ha hecho participar, digamos, de alguna manera. Y es aquellas dos cosas, como dice Hebreos, inmutables por las cuales el Señor no puede mentir. Es por la simiente y por la tierra. Así que básicamente aquí el Señor, previo a entregarles la tierra, les está haciendo partícipes de eso precisamente, de estar llevando en su carne, en su cuerpo, la señal del pacto, ¿ya? Porque ya les digo, pues, es una cosa así. Para el Señor no es suficiente con darnos la promesa, ¿ya? Especialmente a los varones, no es suficiente con darle la promesa. Como diríamos nosotros, de eso en derecho hay una cosa que es mera expectativa. Si alguien viene a mí y me dice, oye, te regalo todas mis tierras, pero nunca me da un papel, eso se llama mera expectativa. Pero en cambio, si a mí me dice, oye, te dono todo esto y aquí están las escrituras y todo lo demás, ahí sí ya soy dueño, ya no es mera expectativa. Y de hecho, fíjense ustedes, hay una cosa así en nuestra legislación. Uno no puede reclamar sobre mera expectativa. O sea, incluso si mi papá me dice así en vida, ¿no? Hijito, todo esto es tuyo y nunca me dio un papel, eso no se puede reclamar ante nadie, ¿ya? Porque es mera expectativa. Te dijo, pero nunca te concretó. Así que, digamos, haciendo un paralelo, acá el Señor no solamente nos dice, sí, ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. No solo nos dice, además nos da una prueba, que aquí especialmente a nosotros ya nos da, si se quiere, una prueba reforzada, por así decirlo. Por un lado, la prueba, la señal del pacto, que es la circuncisión, la milá, ¿no es cierto? Y por otro lado, la mente de Cristo. ¿Me explico? Entonces el Señor se asegura de que su pueblo esté a su vez seguro, confiado, de que el que esté con una prueba fehaciente, física, tangible, de que somos pueblo.
Por un lado, ya les digo, la carnal, la física, digamos, ¿no? Que sería la de la carne, y la otra, la espiritual, digamos. Así que de pronto a nuestra mente nos podría como que dar alguna duda. ¿Sí? Carmita. Mira, este tema del sello, o sea, la circuncisión es como la señal del pacto, dice, ¿no? Eh, pero en los días de Abraham, su hijo Ismael fue también el primero que fue circuncidado, me parece, después de Abraham. Y los árabes también llevan esta costumbre. Entonces, esto me viene porque en el verso 8 que acabamos de leer dice, ¿no? Que cuando acabaron de circuncidar a todo el Goy, se quedaron en el mismo lugar hasta que sanaron. Entonces me viene que quién es un Goy, ¿no? O sea, como Goy literalmente es una persona incircuncisa, ¿ya? Pero si bien los árabes ahora son Goy, porque no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tienen tal vez la señal en la carne, pero no se ha manifestado la circuncisión del corazón. Entonces, pienso que un goy es literalmente un incircunciso eh, que por más que pueda tener la señal en la carne, no manifiesta la circuncisión del corazón, en un sentido general, ¿no? Me parece, ya que aparece esta palabra así, y muchas veces Israel es llamado goy, por esta razón de que no tiene circuncidado del corazón, aunque pudiera tener la circuncisión física. Así es, incluso para que sepamos, la circuncisión también era un rito, digamos, que se realizaba entre los egipcios. De hecho, algunos sugieren que la circuncisión es una copia de los egipcios y todo lo demás. Pero en realidad Entonces, después de que José habrá estado ahí, que quizás, cuando no les dio necesariamente. José no tuvo tanta influencia en realidad ahí como tal, digamos, porque él era un consejero, el que reinaba era el rey, el faraón. Y de hecho, la influencia de José no fue tanta porque, digamos, incluso hay un faraón que fue monoteísta, pero el monoteísta que hubo fue a su Dios, ya no fue al nuestro, no, fue monoteísta, pero a su Dios. Digamos, José no es que haya tenido tanta influencia, digamos, así como para poner, digamos, órdenes religiosas o de tal. En realidad era una costumbre antiquísima, tanto más porque los egipcios eran más bien una gente demasiado pulcra, pudorosos, todo lo demás. Entonces, ellos buscaban, exacto, lo hacían por eso y no tenía tanto, entiendo, una relación religiosa como, digamos, con Dios o alguna cosa, como sí lo tiene acá la Brit, la Milá que el Señor nos da. Básicamente eso. Sí, entonces, eso, precisamente la circuncisión, digamos, muchos pueblos en realidad se circuncidan, incluso para que nos fijemos. Hay unos pueblos del norte, como de Alaska, de por allá, de América, de Norteamérica, que es de los gringos para arriba. Muchos pueblos de ellos comparten también una tradición de circuncidar a los niños al octavo día, ¿ya? Para que nos demos cuenta, ¿ya? Pero ninguno de ellos lo hace con la conciencia de esto, lo hago porque lo dice la Torá y porque Abraham o alguna cosa. O sea, nadie de ellos tiene esa conciencia, a diferencia de nosotros, que si lo hacemos de grandes o a los niños, a los bebitos, a los recién nacidos de 8 años, lo hacemos con la conciencia de que eso es palabra del Señor que nos ha mandado. Es la gran diferencia entre todos. Unos lo harán por estética, incluso hay muchas personas que lo hacen hasta por ser más promiscuos, porque resulta que hasta para eso ayuda, ¿ya? Y hay muchos que lo hacen por eso. ¿No? Hay muchos que lo hacen por eso, por estética, por un montón de cosas. ¿Ya? O hasta por cumplir el rito, como el pueblo judío. Lo hacen no por otra cosa, sino para, incluso, por ejemplo, algunos lo hacen y cumplen todas las ordenanzas mínimas que Dios les exige, incluso hasta para que al final puedan ser enterrados con toda su familia. O sea, ese es el objetivo de portarse bien, digamos. ¿Ya? Así, para que lo veamos, digamos. Pero la diferencia en nosotros es que el Señor primero ha ocasionado en nosotros de nacer de nuevo, el que nos quite el corazón de piedra, ¿cierto? Y nos dé un corazón de carne que sintamos a Él, básicamente. ¿Sí? Eso. Entonces, dicho todo eso, ¿qué les parece si lo dejamos por aquí? Y ya Dios mediante la siguiente semana continuamos el relato con la última parte del capítulo 5 y el capítulo 6 que ya es la conquista. Y ahí sí les presento lo que les leí la anterior semana de este tema de cómo serían las murallas de Jericó y todo. Eso básicamente. Entonces, a menos que tengamos alguna otra pregunta, podemos ir terminando. ¿Sí? Amén.